grabar en esta computadora. Bien. Entonces, como les decía, nosotros vinimos trabajando el análisis cualitativo y vamos a ver el segundo segmento. ¿Qué hacer después de tener todo el material que yo he seleccionado? ¿Qué hago después de tenerlo categorizado? ¿Qué debo realizar? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que voy a emplear para ello? En el proceso general que nosotros estuvimos viendo, el autor nos habla de las tareas, ¿sí?, que hay en el análisis, las cuales nosotros debemos ir comparando en relación con con el autor que nosotros tomamos para hacer el análisis. Ustedes, por ejemplo, recuerden que se utilizaron la fenomenología, entonces él les habla de una etapa descriptiva, una etapa estructural, pues hay que ir acomodando estos elementos que estamos hablando de las tareas en esas fases en esas tareas que ustedes tienen allá. Que si ustedes hacen una lectura juiciosa y pausada del análisis, se van a dar cuenta que comparte en su gran mayoría el ejercicio de las actividades que acá tenemos. Bien, entonces ese es un trabajo que hacemos de combinar. Es importante que a medida que vayamos hablando, ustedes vayan teniendo como referencia su apartado de análisis para que vayan diciendo, ah, bueno, y en la fenomenología esto qué significa, y en la fundamentada esto qué sería, o en una etnografía cómo lo trabajaría, ¿sí? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, como decíamos, hay tres momentos: reducción, disposición y transformación, obtención de resultados y verificación de conclusiones. Y cada uno de ellos tiene unas tareas, ¿sí? Nosotros logramos avanzar la sesión pasada en estas dos que tenemos acá: separar en unidades e identificar y clasificar los elementos, ¿sí? En eso de la separación de las unidades, hablábamos que esa tarea tenía unas operaciones. Yo podría hacer una separación de mis instrumentos, ya sea por criterios físicos, gramaticales, temáticos, conversacionales. Decíamos que, por ejemplo, para el curso habíamos hecho una separación por tipo de instrumento. Teníamos las entrevistas semiestructuradas por un lado, los diarios de campo por el otro. Si hicimos la técnica, la teníamos como en otro segmento, ¿sí? Entonces, eso en relación con la separación, ya sea por los criterios que yo determine. También lo puedo hacer por temas. Sin embargo, cuando lo haga por temas, recuerden que debo tener cuidado de no hacer la separación deliberada, que diga yo por temas, entonces lo voy a separar es por preguntas. Estas son las preguntas de la categoría 1, estas son las preguntas de la categoría 2, porque generalmente esas preguntas se entrecruzan, ¿sí? O sea, en las respuestas se van a entrecruzar algunos datos que corresponden de una u otra categoría. Entonces, en esa medida, si voy a hacerlo por temas, debo hacerlo observando muy bien los datos para que no vaya a clasificar información en donde no esté. ¿Bien? Y lo otro que conversábamos era alrededor de la codificación y la categorización. Bueno, entonces, en el primer segmento, me regreso un poco, perdón, en separación de unidades, creamos una carpeta de análisis. Yo les decía que crearan una carpeta con los audios, con las transcripciones. Ahora vamos a crear un ejercicio dentro de las transcripciones, vamos a trabajar el ejercicio de la categorización y de la codificación. Entonces, la codificación y la categorización, conversamos alrededor de ella. Entonces dijimos que el código, como su nombre lo dice, es asignar una referencia, un código al ejercicio o al instrumento que yo tengo. ¿Esto con qué fin lo hago? Con el fin de construir un sistema de referenciación. ¿A qué me refiero con ese sistema de referenciación? Es decir, los libros de códigos y demás me permiten a mí darle la tranquilidad al lector que si él quisiera regresarse en las entrevistas, podrá encontrar el segmento del texto en el cual yo me baso para hacer una afirmación. Es decir, si por ejemplo yo dije que el abuso sexual genera problemas en el desarrollo, digamos, del relacionamiento con el propio cuerpo, y me basé en un segmento de texto que dijo una mujer, debo poderle decir al autor, al lector, que si él va a la entrevista semiestructurada del actor clave 1, que es una mujer de 24 años, en el renglón 18 al 22 va a encontrar esa categoría sobre la cual yo le estoy hablando, ¿sí? Entonces, ese sistema de referenciación es lo que estamos construyendo con esos códigos.
Y la categorización, empezamos con algo que para la fundamentada se va a llamar codificación abierta. Recuerden que en algunas, digamos, perspectivas metodológicas se presenta como de manera indistinta estos dos términos, de codificar y categorizar. Pero ya sabemos que codificar es asignar un código y categorizar es agrupar lo que la persona me está diciendo en una palabra, en un segmento, en una idea, en un pensamiento. Reducir toda esa información en una frase que exprese lo que la persona me está diciendo. Otro paso u otra de las tareas es la de síntesis y el agrupamiento. Entonces, la síntesis y el agrupamiento, nosotros lo que realizamos es agrupar de manera física o a través de métodos estadísticos y de síntesis la información. En esto, generalmente, nosotros, ¿alguien habló? ¿Alguien solicitó la palabra? No. En esto nosotros generalmente lo que vamos a utilizar es que, por ejemplo, de manera manual, solo podríamos hacer es una organización de mis categorías deductivas con las inductivas, ¿sí? Entonces, solo podría, digamos, de manera manual hacer un ejercicio de decir, mire, si mi categoría era conocimiento, pues, ¿qué es lo que encontré de conocimiento? Entonces, que el conocimiento sobre la delimitación se limita a la acción del Estado, se limita a la acción de las instituciones. Entonces, mi deductiva con mis emergentes, ¿sí? Ahora, no obstante, existen otros métodos, pero métodos de síntesis y agrupamiento que podemos realizar con la ayuda de un software, ¿sí? Entonces, los software de análisis cualitativos, por ejemplo, la tendencia es que los últimos años incluyan elementos gráficos para poder observar mejor los datos, como por ejemplo el análisis de conglomerados. El análisis de conglomerados lo que me va a permitir cuando yo utilice un software es realizar una clasificación de los datos que son homogéneos. Es decir, en el discurso, la palabra que yo tengo o la palabra que me dice la persona que expresa el sujeto, por ejemplo acá me dice estudiantes, ¿sí? Esa palabra generalmente está en estrecha relación o siempre se vincula con ¿cuál? Con la otra que tengo acá al lado, con habilidades. Entonces, y esto a su vez se vincula con lo que se habla de trabajo en grupos, ¿sí? Entonces, lo que me permite es hacer una visualización de mis datos. ¿Eso lo puedo hacer de forma manual? Pues no es tan sencillo, digamos, el conteo de palabras y demás no me lo va a permitir, entonces, por lo tanto, es importante hacerlo a través de un software. Otro que tenemos es el árbol o nube de palabras. El árbol o nube de palabras, como el árbol que es este que tenemos acá, que encontramos la palabra que yo estoy buscando. Si mi palabra es educación, por ejemplo, yo quiero mirar esa educación con qué se encuentra vinculada en el discurso. Entonces, por ejemplo, las personas cuando hablan sobre la educación conversan que la educación se realiza para el desarrollo, ¿sí? Aquí otros me van a decir, por ejemplo, para la comprensión de la paz, ¿sí? Para conocer el desarrollo, en fin. Entonces, esto me permite visualizar la palabra que para mí es importante con qué la relacionan más los sujetos en su discurso, ¿sí? Este igual, de igual forma, va a ser mediante el apoyo de un software. Y este lo conocen, que es el de las nubes de palabras. ¿Las han visto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, las nubes de palabras se han vuelto una tendencia, ¿sí? Esa tendencia de las nubes de palabras nos permiten a su vez observar cuáles son las palabras que se asocian al discurso de los sujetos, tener una representación gráfica de ellos. Ahora, yo puedo, por ejemplo, utilizar, cuando vayamos a hacer el ejercicio de hallazgos, vamos a encontrar que si mi enfoque no es la teoría fundamentada, es decir, es cualquier otro, ya sea fenomenología, etnografía, historia, unos estudios narrativos, historias de vida, bueno, en fin, otro que no sea fundamentada, yo puedo utilizar cualquiera de las representaciones gráficas que vamos a observar en el curso.
Ahora, si es fundamentada, lo que es obligatorio y casi que necesario es presentar lo que vamos a ver hoy, que son las redes semánticas, ¿sí? El resto, aunque las va a realizar, puede que en el texto decida prescindir de ellas, excepto la fundamentada, que es la que, digamos, se basa más en lo que son las redes semánticas, las cuales vamos a ver. Entonces, estas representaciones, vuelvo e insisto, nos permiten a nosotros visualizar patrones y conexiones entre los datos y se realizan mediante software. Yo justamente el día de antier encontré por la web, por un trabajo que hice, esta página. Esta página que les acabo de compartir en el chat, Mentimeter, dice ahí. Entonces, esta página nos permite a nosotros crear presentaciones interactivas en tiempo real. Entonces, yo podría, por ejemplo, aprovechar, si estoy en una reunión o con un grupo o algo, pedirles que pongan la palabra que más se les viene a la cabeza cuando yo les digo, por ejemplo, cuando yo les hablo de investigación. ¿Cuál es la primera palabra que a usted se le viene a la cabeza? Y ese software, esa aplicación online me permite a mí construir estas nubes de palabras como la que observamos acá. Sin embargo, nosotros, pues, este recurso, como lo conocí apenas, no tengo dominio de él, se los comparto para que lo exploren, lo revisen, miren si va a ser pertinente no solo para este, sino para otro espacio. Y estos de acá los vamos a observar cuando hagamos el análisis mediante el software. Bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran indicar? ¿No? Bien. Entonces, la siguiente tarea, nosotros digamos que esa primera parte de reducir la información ya la hemos visto. ¿Cuál es el procedimiento que debe realizarse? Ahora, lo que viene después de eso. Entonces me dice el autor, empiezo a hacer la disposición y transformación de los datos. ¿Qué es disponer los datos? Entonces, disponer los datos es hacer ejercicios de elaboración, por ejemplo, de tablas, de gráficos, de matrices, y de sistema de redes que me permitan a mí, uno, organizar la información, dos, darme cuenta, por ejemplo, qué categorías se asemejan y yo puedo unirlas, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy hablando en alguna categoría, yo puse que el significado, digamos, la violencia, ¿cuál fue el impacto que tuvo? Entonces generó depresión, un impacto, ¿sí? Entonces generó ¿qué? Depresión. Y abajo tengo otra categoría que puse una donde dice tristeza profunda. Entonces, cuando las observo, digo, ay, bueno, estas son lo mismo, solo que en ese momento yo lo llamé tristeza profunda y en esta la llamé depresión, las puedo unir. Esa visualización me permite darme cuenta de lo que tengo y de qué puedo unir y qué no. Y esta que encuentran acá, que es como este mapa conceptual que observan ahí en miniatura, es un ejercicio de relacionamiento categorial, que es lo que en fundamentada se va a conocer como la codificación axial. Sobre esos elementos son sobre los cuales nosotros vamos a trabajar en la jornada de hoy, ¿sí? Ahora, ¿qué es la transformación? Para abordar este ejercicio, que sobre ello vamos a hacer una actividad, una tarea, un procedimiento más bien, que es muy sencillo, que es hacer el conteo de categorías. El conteo de categorías me permite a mí también poder en algún momento hacer, por ejemplo, expresar esas categorías en un lenguaje numérico o gráfico, ¿sí? Entonces, o también podemos hacer conteos de palabras apoyados por software en algún momento, pero aquí vamos a hacer un ejercicio que es muy sencillo de mirar cuál es nuestra categoría que está más fundamentada, nuestra categoría emergente o inductiva. Bien, entonces, ¿qué? Voy a suspender aquí la presentación un segundo para pasar a mostrarles el ejercicio como nosotros lo veníamos realizando. Entonces, nosotros, a ver, déjate.
Déjate mover. Listo. Este no era. Era este. Listo. Nosotros teníamos, como pueden observar acá en el Word, nosotros teníamos el ejercicio inicial de categorización. Habíamos ubicado nuestras categorías deductivas en la parte de arriba para no olvidarlas. Bueno, esto no es obligatorio, es un hábito que yo tengo para no olvidarlas. Si usted no lo necesita, pues en mi época uno se las pegaba al computador, las ponía por ahí, pero yo prefiero ubicarlas en esa parte para recordar qué es lo que estoy buscando. Y habíamos hecho el ejercicio de reducir la información en categorías como esta que encuentro en esta parte. Entonces, ¿qué debo empezar a hacer? Una vez yo tengo esta categorización abierta, yo les he compartido este formato que lo tienen ahí en el Moodle, y que pues bueno, es un formato muy sencillo que ustedes podrán diseñar, rediseñar, reorganizar. En este formato, ¿cómo lo he organizado? Para que lo piensen cómo sería mejor para ustedes. La forma como lo he organizado es que he dispuesto, por ejemplo, una columna para ubicar mi categoría deductiva. Si yo tengo una subcategoría, debo insertar aquí una línea, una columna, y poner acá mi subcategoría. Si no la tengo, pues prescindo de ella. Si, por ejemplo, mi categoría principal es cambios, ¿sí? Entonces, yo tengo una subcategoría, y mi subcategoría es en las relaciones familiares. Esa es mi subcategoría. Y tengo otra subcategoría que se llama cambios en la comunicación, por ejemplo. Esas son las que yo estoy observando. Pero estas son de este ejercicio que tengo acá, ¿sí? Pero la siguiente categoría deductiva que tengo es diferencias, ¿sí? Si esa es mi categoría deductiva que hablo de las diferencias y a esa no le establezco ninguna subcategoría, no va a pasar nada. La puedo dejar en blanco y puedo continuar a abordar mi emergente, ¿sí? Entonces solo lo ubico en dado caso que yo haya seleccionado alguna subcategoría acá. Hay personas que, por ejemplo, no solo crean subcategorías, sino que crean subcategorías. Entonces deberán insertar acá otro elemento que hable de la subcategoría. Entonces, por ejemplo, de las relaciones familiares, ¿qué es lo que va a mirar? Entonces va a revisar la cotidianidad, ¿sí? Por ejemplo, esa es otra, que estas son con las que parte el investigador. Para mi caso, yo no tengo subcategorías, entonces las voy a eliminar, ¿sí? Bien. Ahora, yo puedo ubicar, que es lo que quería decirles en términos de organización, como para ustedes sea más fácil, por hoja cada una de mis deductivas, ¿sí? Y así puedo de pronto organizar mejor la información. Yo por eso las ubiqué aquí como, en esto voy a trabajar solo lo de cambios, aquí solo lo de diferencias, aquí solo lo de significados. Hay personas que dicen, ay no, qué pereza, yo prefiero hacerlo todo en una misma hoja. Pues lo hace todo en una misma hoja, no va a haber ningún problema por eso, ¿vale? Entonces, ¿qué debo realizar en esta parte cuando ya tengo mis dos elementos? Tengo aquí, voy a reducir esto para que lo puedan observar, y tengo aquí mi entrevista, ¿sí? Entonces tengo estas dos cuestiones, la entrevista y esta se llama una matriz categorial. Entonces voy a ubicar acá mi categoría. ¿Cuál es la categoría que voy a ubicar? Cambios. Esto es muy sencillo, no hay por qué, no requiere mayor, digamos, trabajo, es de organizar, ¿sí? Es un ejercicio casi que operativo. Entonces digo, ¿cuál es mi categoría emergente? Entonces, mire, mi categoría emergente es reglas del hogar, ¿sí? Aquí voy a ubicar el código. Entonces, ¿cuál es el código? El código va a ser el elemento que yo ubique arriba para numerar mi entrevista. Entonces lo voy a poner acá. Entrevista a profundidad,
mujer cuidadora de un estrato que habita en un estrato socioeconómico 1. Y después de esa información, ¿qué otro dato debo darle a la persona en el sistema de referenciación? Debo decirle en el segmento del texto en donde yo identifico esta parte de reglas del hogar. Es decir, debo venir hasta este punto y revisar, por ejemplo, acá, esta que yo tengo, entre qué renglones se encuentra. Entonces yo dije reglas del hogar. Está entre el renglón 17 y el renglón 19. Entonces vengo para acá del 17 al 19. Así lo ubico. Si se me va un poquito la línea, puedo venir a la zona de arriba en ajustar texto y ahí se va a ajustar. Entonces, ahí ya tengo mi código. Mi código, entonces, adicional a lo que hasta ahora hemos compuesto, todos, si esto sí no es opcional, es algo fijo que va, es la identificación del renglón o los renglones en donde viene el discurso o el segmento del texto que me afirma que las reglas del hogar han cambiado. Y en el descriptor, ¿qué voy a poner? Pues el segmento del texto. Entonces, voy a ir a mi entrevista y seleccionar el texto que estaba, que me afirma esta cuestión. Lo ubico ahí, le doy aquí a ajustar al texto y listo. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. El código que se le asigna a la categoría cambio, que en este caso sería SEA, ¿no se pone? Bueno, hay personas que se lo quieren agregar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo ubican acá, ese es opcional y lo puedes poner acá, SEA, ¿sí? Ahí también lo puedes agregar, si quisiera, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale, súper. Entonces, hasta aquí ya he ubicado mi categoría núcleo o deductiva, que es esta, que es con la que parto de mi teórico, mi eje de observación y de análisis, que está de acá. Luego tengo mi categoría emergente o inductiva, que es la que sale del relato del sujeto. Luego tengo mi código y luego tengo mi descriptor. Una matriz categorial básica, los elementos que tiene son estos 4, ¿sí? ¿Qué debo hacer en esta casilla que tengo acá, en el marco referencial? Esta casilla que tengo del marco referencial, yo debo ir a mis elementos, todos los que están en el marco referencial, es decir, al estado del arte, ¿sí? Por ejemplo, debo ir al referente teórico conceptual. Debo ir al referente normativo. Todos los elementos teóricos, conceptuales, normativos, de balance, de investigación que tengo allá en ese apartado 2 y mirar si en ese segmento yo tengo algún ejercicio que me permita a mí explicar el por qué se da esto, del por qué iba antes con las reglas y ahorita no, los hijos para ellos las cosas son como más fáciles. Entonces yo voy y reviso. Y por ejemplo tengo allá un autor que me dice, debido a la promoción de los derechos de la infancia, se ha reducido la violencia contra este grupo poblacional, ¿sí? ¿Eso dónde lo saqué? De mi marco referencial. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Pérez, ¿sí? ¿Y Pérez en qué año lo dijo? Pérez 2014 y lo tengo, como es textual, lo tengo en la página 4. Entonces, ese segmento lo voy a traer de mi marco referencial. Ojo, si en mi marco referencial yo no tengo un segmento o algo que me permita explicar a mí el descriptor que tengo en esta parte, ¿qué debo hacer? No puedo simplemente ir a internet y buscar un artículo y ponerlo ahí. Si efectivamente no tengo en ese marco referencial algo que me permita dar cuenta de esa realidad, tengo que buscar un elemento teórico, conceptual, de investigación o normativo que debo regresarme e incluir en cualquiera de esos segmentos para poderlo poner en el ejercicio de análisis. ¿Qué quiero decir con eso?
En la interpretación y el análisis no me puede aparecer un autor, por ejemplo, Pérez aquí, si yo de Pérez no he hablado nada en todo el texto. María Camila, dime. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, respecto al marco referencial y los elementos de los que nos podemos apoyar. ¿También podríamos apoyarnos en la parte del planteamiento del problema? Pues ahí también se abordan como varios autores o no es Ah, recomendable. bien, esa es una buena pregunta. Lo que quiero decir es que, bueno, generalmente esa persona que está en tu planteamiento debería también de pronto aparecer en algo en lo referencial, pero si no, Sí, pues entonces lo importante es que ese autor esté en tu documento. O sea, no puede ser alguien que tú no hayas invitado a la fiesta, ¿sí? Entonces no puede aparecer un pegado, aquí no recibimos pegados. Entonces hay que invitarlo, hacerle la invitación, es decir, incluirlo en algún segmento de mi documento en donde para usted resulte más conveniente. En lo teórico, en el estado del arte, en lo normativo, es decir, de acorde a la gestión que usted realice y lo ubica en ese autor o lo incluye. Aquí es en donde nos damos cuenta si tenemos un marco referencial sólido. Es solo aquí. ¿Vale, María Camila? listo, profe, gracias. Súper. Ahora, ¿esto lo tengo que hacer por cada uno de los descriptores? No, no es por cada uno de los descriptores. Hace parte, digamos, del entendimiento de esta categoría que sería las reglas del hogar. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo otra, voy a inventar, entrevista a profundidad 2, un hombre que es cuidador, que habita en un estrato socioeconómico 3, y en el renglón, digamos, del 120 al 126 de la categoría cambios, como nos dijo María Camila, que si incluíamos, la vamos a incluir. Entonces esa persona me dice, hace 2, me va a decir a mí, las normas del hogar han cambiado. Significativamente, ahora todo tiende a negociarse. Antes no. Eso fue lo que él me dijo allá en ese segmento, inventando que ahí fueron 6 líneas diciendo eso. Ahora, yo debo procurar que los segmentos que tengo aquí no me vayan a quedar tan reducidos, porque después eso es lo que voy a incluir en el texto, ¿vale? Entonces aquí voy a combinar mi celda, aquí luegamente combino esta de reglas del hogar y este de aquí del estado del arte me va a servir para interpretar estas dos, ¿vale? Eso es lo que debo hacer. Dime, Luisa. Profe, es que tengo una pregunta con respecto al, digamos, al marco referencial. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hasta el momento solo hemos avanzado, pues, en la codificación de una de las entrevistas y pues vamos como a la mitad, nada más. Y había una de las preguntas que nosotros le hacíamos al muchacho y era que, pues, cuáles eran como las manifestaciones de violencia en el ámbito universitario. Y el chico nos respondía que en las relaciones de pareja de los estudiantes que fueran, o sea, sí, o sea, de estudiantes que fueran pareja y que al interior hubiera como violencia. Entonces, digamos, este tipo de información que realmente no nos responde la pregunta porque pues él se nos va a esa relación de pareja. O sea, ¿ahí qué se hace? ¿Se omite? Porque pues es que nosotros en ningún momento en el marco referencial y eso, pues no nos interesa saber de relaciones de pareja, Pero a sino mí el me ámbito parece a académico. consideración. Sí, o sea, Sí, ahí cómo lo podemos, o sea, cómo lo podemos relacionar. Porque sí. pues él no nos da, digamos, como una respuesta que esté orientada a lo académico, a lo universitario, sino pues a la relación de pareja y que pues coincidencialmente son estudiantes. Bueno, yo creería que esa es una categoría emergente. Ahí sí creería, yo sí creería que es una categoría emergente, porque tú estás mirando la violencia, ¿sí? La violencia, claro, tú estás mirando la violencia simbólica. Y él te está diciendo que eso se presenta no solo en la relación docente-estudiante, estudiante-estudiante, sino estudiantes que son parejas, ¿sí? Ok. Entonces, para mí, si yo lo miro así sin leerte tu texto, ni leer la entrevista, ni nada, yo creería que eso hace parte. Ahora habrá que regresar, mirar puntualmente tu caso y mirar si eso realmente responde a tu trabajo. Pero yo creería que sí, porque digamos era una relación que tú no habías contemplado, ¿sí? Tú no habías Ok. contemplado que eso se iba a presentar, pero te aparece. Entonces ahí es un buen ejemplo de lo que yo te digo. Ahora como te apareció, voy a inventar. Te apareció en esta entrevista,
te apareció en la siguiente, te apareció en la siguiente y te sigue apareciendo en el discurso, tú no puedes hacer caso omiso de eso, porque el dato te lo está, ¿sí? La realidad te lo está diciendo. En ocasiones, por ejemplo, cuando hay categorías emergentes que son tan repetitivas en el discurso, que son tan fuertes, que dice uno, uy, esta gente, todo el mundo me habló, fue la relación de pareja. ¿Qué debo hacer? Considerar en el equipo de investigación si esta categoría emergente es tan sólida para yo transformarla como una categoría deductiva. Y si la transformo, la subo a categoría deductiva, tengo que regresarme en todo el trabajo y ajustarlo desde arriba para poder dar cuenta de ella. ¿Me hice entender? Listo, profe. Sí, o sea, básicamente teníamos que devolvernos al marco referencial y anexar algún autor, algún artículo que nos mencione eso y llevarlo también a la matriz. Sí. A la matriz, digamos que ya no es necesario. La matriz es un ejercicio, digamos, que yo les hacía para poder avanzar en el ejercicio del estado del arte. Pero bueno, lo óptimo sería que se incluyera y que uno tuviera un registro sistemático y tal, pero si ya no lo contemplan, pues no va a ser necesario. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Dime, María Gabriela. Profe, es que hay una entrevista donde la persona, pues, o sea, la mayoría de veces como que dice que no sabe, o sea, como que siempre es no sé, yo no sé, yo no sé, o sea, como si no se hubiese tomado el tiempo para pensar antes esas cosas que yo le estaba preguntando y así, y pues yo considero que es algo como bastante clave, ¿sí? Que la persona no tenga esos conocimientos y tal, pero no sé, o sea, si el análisis hay que hacerlo de esta manera como usted nos está diciendo, o sea, yo no lo puedo poner así suelto luego en un párrafo o algo así, sino que tengo que hacer lo mismo, o sea, buscar en el marco referencial un autor que diga que, no sé, que Que las como que las mujeres no saben de los impactos. tratan, sí, como que tratan, o tratan de omitir esto, o como que las personas no se ponen a pensar en lo que sienten, no sé, algo así. Lo que pasa es que, bueno, para tu caso particular, María Gabriela, y el de tu grupo, yo creo que por la sensibilidad del tema y por hay que evaluarlo, ¿no? Entonces tú como trabajadora social lo evalúas y dices, bueno, aquí realmente la persona no lo sabe o no hubo la apertura en la relación para que ella conversara conmigo, porque eso también puede presentarse, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, el hecho que yo pongo una grabadora de voz, la persona es muy abierta, es mi amiga, es muy querida, y yo le pongo una grabadora y le digo, listo, vamos a hacer la entrevista, en ocasiones eso inhibe al entrevistado. Entonces, eso puede ser un elemento que no esté permitiendo el acercamiento. Ahora, ¿cómo sabe uno que ese no sea que hace referencia? Es decir, no sé porque yo como sujeto me he negado la posibilidad de pensar en el evento traumático porque lo que hago es negármelo, sí, puede ser. O ese no sé es porque realmente no tengo una relación estrecha contigo para contarte. Entonces, eso depende del relacionamiento que tú tengas con el sujeto, depende de la cercanía, depende del ambiente donde aplicaste la entrevista, lo tienes que valorar, ¿sí? Ese no sé a qué hace parte. Ahora, de pronto te quedaría muy flojo si tienes una matriz categorial aquí y aquí tienes un descriptor del actor clave 4 que te pone, no sé, ¿sí? Dice uno, eso no me dice mucho, ¿sí? Entonces yo debo buscar que el segmento esté un poco más extenso para poder comprender. Entonces ahí tú, ¿qué deberías hacer? Digamos, en un caso, en un ejercicio un poco más formal. Deberías poder regresar y valorar ese ejercicio o ese acercamiento, fortalecer ese acercamiento con ese sujeto y mirar si esa persona, profundizar, si no sabe, porque realmente no sabe, no conozco cuáles son las implicaciones en la vida, no sé, no, ni idea, yo no me lo he pensado, no me he tomado el tiempo para pensarlo. Si no lo sé por eso o no lo sé porque durante mucho tiempo me he venido negando el evento traumático que viví. Entonces eso es un dato que te demanda hoy profundizar en el actor. Es Y que por lo tanto, si por ejemplo, al profundizar tú encuentras
que la persona te dice que, pues, la verdad es que yo prefiero no ahondar en eso que me pasó, la verdad es que yo prefiero no pensarlo, a mí eso me genera tristeza, entonces yo lo que decidí, como me considero una persona fuerte, es pasar la página y seguir adelante. Entonces, si la persona te dice eso, pues ahí tú ya sabes cuáles son las razones del no sé, entonces ahí sí debes mirar en tu marco referencial algo que te diga que las personas que son víctimas de abuso sexual se niegan, digamos, a reconocer o a escarbar o a socavar en ese evento traumático que vivieron en esa temporada, en ese tiempo. Es que es eso, porque la persona, o sea, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿cuáles son sus sentimientos antes, durante y después, sí? Y entonces, lo primero que hacía la persona, y así con la mayoría de preguntas, era como, o sea, se notaba que jamás se había pensado eso, ¿sí? Que jamás había pensado en las repercusiones, que jamás había pensado en sus sentimientos realmente, en sus pensamientos realmente, pero luego, o sea, luego de pensarlo, o sea, yo dejaba que la persona como que se tomara su tiempo, terminaba respondiendo, ¿sí? Claramente con, o sea, las respuestas con muchos no sé y con muchas, o sea, como con muchos momentos de pensárselo, porque era algo que no, un trabajo que no se había hecho. Y eso, o sea, esa persona refiere mucho que, o sea, que solo, o sea, en el momento en el que se dio cuenta que había sido un abuso, bueno, lo reflexionó y luego ya, o sea, pasé la página y trato de no pensarlo, trato de no hacer énfasis, trato de no sé qué, entonces por eso preguntaba Ah, si, igual que como usted le está haciendo a Luisa, debemos retroceder al marco y y mirar buscar. exacto por qué las víctimas de abuso sexual tienden a, eh, a no resolver ese asunto, ¿sí? Eso de estar en la literatura es muy común, ¿no? Las personas, digamos, que han vivido eventos traumáticos, pues no tienen ganas de regresar sobre ellos, ¿no? Entonces, después por eso aparecen las patologías, las depresiones, pues algunos elementos que no les permite a ellos continuar de manera satisfactoria con sus vidas. Lo que no te sirve, por ejemplo, es que tú estés infiriendo todo. Eso era lo que yo les decía en algún momento. Si yo solo lo estoy infiriendo, pero no tengo algo de la persona que me permita a mí argumentarlo, no puedo simplemente dejar así. Es muy diferente si yo tengo, no sé, la verdad, he preferido no pensar en eso, ¿sí? Eso ya es algo más consistente, que me permite a mí hacer la interpretación que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces, pero si lo tengo y tal, pues debo regresarme a mi marco referencial y ajustar, ¿vale? Sí, gracias. Vale, muchas gracias a ti por tu pregunta. Entonces, aquí yo debo buscar ese segmento que me permita a mí valorar las categorías que tengo acá. Yo quiero mostrarles un ejercicio que hizo un grupo que estaba trabajando con sexualidad. Bueno, ellos optaron por hacer la matriz en Word. A mí me parece mucho más difícil trabajarla en Word, porque Word se descuadra, es mucho más fácil después copiar y pegar de Excel, bueno, en fin. Entonces ellos estaban trabajando el tema de educación sexual. En la educación sexual y en el sistema educativo superior, en la universidad. Y en la educación sexual, entonces ellos trabajaron, por ejemplo, mira, ellos ubicaron subcategorías, ¿sí? Tenían la categoría que era percepciones, hablaron de las percepciones sobre la educación sexual, ¿sí? Y se basaron en revisar cuáles eran las creencias, los principios y los valores. Y entre eso encontraron una emergente que llamaron así, percepción conservadora de la sexualidad, ¿sí? Esa es su categoría. Y vamos a mirar, aquí viene el ejercicio de los códigos, por ejemplo, ellos acá, ¿qué les hizo falta? Ubicar cuáles eran los renglones en donde se encuentra esa parte del discurso, porque lo ubicaron fue en esta parte, ¿sí? Sí, vale, te entiendo, espero que todo esté muy bien. Entonces, yo pongo acá, en esta parte, las líneas que ellos lo pusieron fue acá. Yo recomiendo que esto no vaya acá porque igual después les toca ubicarlo acá para ponerlo en el texto. Entonces, allá. Entonces nosotros debemos ubicarlo es en esta parte de una vez, ¿vale? Y aquí, entonces mire lo que ellos nos están diciendo. Nos están diciendo en esta parte que dice, pues por parte de ellos no recibe mucha educación sexual, pero pues la familia es un poco conservadora, pero creo que eso me pidió que digamos, bueno, pues sí existe como un tabú en cuanto a la familia, el tema de las relaciones sexuales, ta. Pues acá pusieron sus descriptores. Los descriptores
recuerden que Flick nos hablaba del muestreo, del muestreo, del muestreo, del muestreo. Entonces, si él me habla del muestreo, del muestreo, del muestreo, cuando yo vaya a pasar a componer mi capítulo de hallazgos, yo voy a tener que seleccionar, allá no voy a poner todos los descriptores que me encontré, voy a poner el que sea más contundente, los más chéveres, los más nutridos. Por ejemplo, este descriptor es muy pobre. Me sirve aquí para fundamentar, pero no me va a servir mucho para ubicarlo después en el texto. Y aquí, en el referente teórico, entonces ellos ponen los años 80, pusieron dos posturas frente a la educación sexual, la segunda postura en cambio estaba en la de otorgar información distinta, Bueno, aquí les hizo falta un pedazo, un segmento, y aquí pusieron su referencia porque ellos estaban trabajando, era con normas y con TEC. ¿Sí? Le hicieron trabajar y con TEC. Y acá lo mismo, esta era la percepción, el enfoque biológico. De acá buscaron un segmento, ¿sí? Que les permitiera después a ellos analizar lo que iban encontrando acá. Eso como para mostrarlo como ejemplo. Dime, Camilo. Profe, es que, bueno, no sé si sea apropiado tener, preguntarle esto, pero es que cuando estamos haciendo el análisis nos surgió, o sea, nos dimos cuenta que en los usuarios de Tinder también existen como imaginarios socioculturales, ¿sí? Por ejemplo, había uno que nos estaba diciendo que, digamos, no, es que en Tinder normalmente no pasa esto, o es que, pues, en una parte el usuario nos decía que él esperó hasta los 18 años para entrar en ese mundo de las aplicaciones de citas. Entonces, no sabemos cómo, digamos, articular eso, si ponerlo como un imaginario sociocultural o cómo es eso, porque se supone que el imaginario sociocultural es de alguien que no ha tenido la experiencia. Sí. Él Entonces, estaría en percepción, ¿no? O él te está contando antes de entrar lo que creía. no, no creo que, no. Él lo está contando, digamos, a partir de la experiencia. Entonces es una percepción, no es un imaginar. Es su Oh. percepción. Ahora, que tú no estés de acuerdo con eso es otra cosa. ¿Sí? Pero su percepción es esa, que la gente, voy a inventar, que la gente ahí solo estaba para buscar sexo. Ajá. Esa es su percepción. ¿Sí? Ahora que tú digas, no, mentira, la gente no solo busca eso, busca relaciones de amigos, ha buscado, digamos, hasta trabajo, hasta, esa es tuya, pero la de él es otra. ¿Sí? O sea, solo lo tomamos solo como percepción del usuario y ya. Es la percepción, sí. ¿Cuál fue la percepción de él? Cuéntame. O sea, es que él al inicio, cuando nosotros le preguntamos cómo había sido ese proceso de entrar, nos dijo que, bueno, que él la había descargado porque había sido influenciado por los amigos y que pues también quería conocer gente, pero que como en la etapa del colegio nunca había estado como abierto a esos temas de conocer gente, de querer estar con alguien. Entonces que cuando él cumplió los 18, ahí fue que dijo, no, pues iniciemos, como entremos en ese mundo. ¿Y ahí cómo lo categorizaste eso? Es que eso queríamos preguntarle si era un imaginario sociocultural el hecho de que, digamos, él tenía en mente que con los 18, digamos, con esa, que está, pues, se tiene la concepción de que con los 18 uno ya entra en una etapa de adultez o de madurez, entonces queríamos saber cómo, si podíamos relacionarlo de esa manera. Bueno, eso podemos mirarlo de pronto de que es algo, es un descriptor muy puntual. Yo creería que dependiendo de la interpretación que tú le quieras dar al dato. A mí, la verdad, ese usuario ahí no me estaría diciendo mucho. Me está diciendo es que, bueno, sí, que él esperó a tener la mayoría de edad. Entonces eso se debe porque es muy honesto con las aplicaciones y marcar que es mayor de edad, o porque en realidad él sintió que ya estaba en un estado de adultez. Ahí habrá que profundizar para ingresar al mundo de las relaciones a través de apps, ¿no? Sí. O sea, eso lo podemos mirar de pronto un poco más pausado, ¿vale? Listo, profe. Porque ya es un descriptor como muy particular en donde lo organizamos. Entonces yo ya ubiqué aquí, pues, retorno acá, ya ubiqué aquí el de reglas del hogar. ¿Cuál debo ubicar? ¿Cuál es el que sigue? Entonces voy a venir acá y voy a mirar, entonces, por ejemplo, yo tengo el de libertad, es el que viene. Entonces vengo, lo ubico. Ojo, porque un error muy común de las personas es que, por ejemplo, aquí ponen libertad,
O sea, lo que hacen es que ubican la matriz acorde a como les aparece en el documento de categorización. Entonces, por ejemplo, aquí les aparece libertad y más abajo, por acá, vuelve, le aparece otra que se llama reglas del hogar. No, aquí arriba va a poner todas las de reglas del hogar, así sea de la entrevista 3, 4, 7, 8, la que tenga. Y aquí va a poner todas las de libertad, ¿sí? No puede aparecerle luego abajo la misma categoría que porque lo tenía era en otro instrumento, no, es arriba, ¿bien? Entonces, ubico la de libertad. Entonces, esta persona me dice, ahora, lo ubico acá, es lo mismo del 17 al 19, lo voy a ubicar acá el segmento de su texto, le voy a dar aquí a ajustar y lo voy a poner esto que nos salió casi que igual. Y lo mismo, entonces aquí, un segmento de mi referente que me permita interpretar aquello de la libertad. Voy y lo reviso. ¿Esto qué me va a permitir? Esto no es para Joana, ¿sí? Porque la mayoría de gente cree que es rellenarle ahí la tabla a Joana para que Joana la vea. No, esto es para que cuando pasemos ahora al capítulo de hallazgos, pues ustedes tengan ya avanzado gran parte de su interpretación, ¿sí? Es decir, de lo que hemos llamado en otra parte la triangulación, ¿sí? Así es que yo garantizo que estoy contrastando lo que tengo, la concordancia teórico, epistemológica y metodológica que tengo a lo largo de mi documento. O lo que mis profes han venido llamando el famoso hilo conductor, ¿sí? Entonces, ahora el otro que tengo es este de libertad. Vengo acá, señalo el segmento del texto, lo copio, igual, de igual forma, lo pego en mi matriz, identifico el lugar en el que se encuentra, entonces es la misma persona entre el 23 y el 29, ¿sí? Entonces, aquí voy a bajar, a copiar el código y le voy a ajustar esto, que es 23 raya 29, ¿sí? Y lo mismo, voy a reducir acá un poco la visualización para que veamos que voy a combinar, ¿sí? Combino mis celdas y aquí también, y de igual forma. Listo, entonces digamos que yo ya hice el ejercicio con todas las de cambios, ya tengo aquí todas las de cambios, ya las he ubicado y demás. ¿Cuál era el siguiente paso? Que me decía que me dicen los autores que debo realizar. Revisar si, por ejemplo, tengo alguna duplicidad de categorías dentro de la misma. Entonces acá me dice reglas del hogar y por aquí yo tengo, voy a inventar otra que dice cambio en las normas del hogar. Son las mismas, solo que las llamé diferente. Entonces digo, no, estas que tengo acá las voy a unir en este segmento que tengo acá. Entonces voy a insertar una línea y en esa línea voy a ubicar entonces la que tenía ubicada en esta parte. Digamos, aquí lo voy a poner es con un color, entonces yo copio, pego lo que tenía aquí, ¿sí? Solo voy a copiar estas dos. Digamos, esas las palabras que ellos me habían dicho, lo pego ahí. Y, ¿qué hago con esta? Pues ya la elimino, ¿sí? Ya no me sirve porque lo que hice es un proceso de unir mis categorías, las que son más similares. En ocasiones hay personas que hacen el ejercicio de reducción categorial y le salen 2000 o 100 categorías. Pues recuerden que el ejercicio es reducir, ¿sí? Recuérdelo siempre, no es tener 1000 categorías, es reducir. Entonces hay que mirar cuáles puedo agrupar, cuáles realmente debo separar, ¿sí? Y demás. Y también me permite, por ejemplo, observar si yo tengo algún error en la categorización, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que les ocurre que tienen, digamos, están observando cambios y ¿cuál fue el cambio que observaron? Acá ponen cambios. Entonces dice uno, eso no puede ser tu categoría, ahí tienes un error, la información que tienes, entonces acá en este segmento tienes que mirar qué cambio es, un cambio en las reglas, en las normas, ¿sí? Esto es muy común que ocurra, que la persona está buscando por cambios y la emergente es que hay cambios. Ajá, pero ¿cuáles son los cambios? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Bien, entonces digamos que yo ya tengo aquí todas mis categorías, ya hice el ejercicio de agruparlas, de tenerlas acá en mi matriz, que esto es lo que vamos a revisar. Para yo poderle revisar a usted su categorización, es importante que usted avance en esta tabla, ¿sí? Para poder mirar la coherencia, la concordancia y demás.
Una vez la tengo aquí, debo regresarme y hacer lo que me dicen ellos, lo que me dice Rodríguez, que es ubicarla, la transformación, digamos, como en un lenguaje numérico. Con ese lenguaje numérico yo después puedo hacerme un gráfico, puedo hacer algo de pronto un poco más chévere. Entonces, en esta, ¿qué es transformarla en un lenguaje numérico? Es hacer un conteo de descriptores por la categoría emergente. Entonces, aquí, ¿cuántos descriptores tengo? 1, 2, 3 descriptores, ¿sí? Entonces, asumiendo que el color amarillo tiene texto, ¿no? Entonces, aquí tengo 3 descriptores como tal, ¿sí? Voy a copiar cualquier cosa y la voy a pegar ahí para que no crean que, o sea, digamos, tengo 3, ahí ya los conté, ¿sí? Ahora, luego en esto, ¿cuántos tengo? Tengo 1, tengo 2. Entonces vengo para acá y lo que hago es poner esto, como lo observan, es súper sencillo. ¿Listo? Listo, lo hice con todo. Ya, entonces ubiqué, uní mis categorías que son muy similares y empiezo a contar las que me quedan. Una vez ya las he contado, entonces paso al ejercicio que me propone Rodríguez, que para la fundamentada se va a llamar codificación axial. ¿Sí? Y para eso, entonces, les quiero mostrar, vamos a venir acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen para el ejercicio de transformación? Es decir, la codificación axial o el relacionamiento categorial, que es lo que vamos a ver. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso que realizamos, el conteo de las categorías. Ya conté, hay 3 de libertad, 2 de reglas, en fin, ya las conté. Luego de ello, debo identificar o pensar qué tipos de relaciones yo quiero establecer entre mis categorías emergentes, como cuando nosotros hacíamos un mapita conceptual, es lo que vamos a hacer. Y recuerdan que uno ponía en el centro unos vínculos, entonces decía uno, estado significa, y luego, sí, que eran los conectores. Entonces ese es el ejercicio de determinar los tipos de relaciones. Y luego ahí sí procedo al relacionamiento. Entonces, ¿qué es lo del el conteo de las categorías? Lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, contamos los descriptores por categorías y lo que hacemos es un ejercicio de jerarquizarlas. Es decir, esto también me permite a mí darme cuenta cuál es la categoría que está más fundamentada, es decir, la que más se repite en el discurso. Para el caso, la que más se repite es la de reglas del hogar. Fue lo que más cambió, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí darme cuenta que la que tengo más fundamentada es la de reglas del hogar. Si yo estuviera haciendo un ejercicio de teoría fundada o fundamentada, aquellos ejercicios, digamos, aquellas categorías que de pronto son contradictorias y que solo aparecen una vez o no son tan fuertes en los discursos, yo tendré que suprimirlas. Pero si estoy en una fenomenología, a mí no me interesa, recuerden, crear teoría, entonces me sirven las diferentes perspectivas del fenómeno. Ahora pongo un ejemplo para que sea un poco más claro. Entonces, bueno, esta tabla no la tienen que hacer. Yo la puse acá para poder, es la misma tabla que tenemos aquí, ¿sí? Solo que lo que hice fue ponerla en este punto. No la vayan a hacer, por favor, porque todos los cursos me salen con esta tabla. Y esta tabla no hay que hacerla. Es esta, solo que la puse ahí en la presentación, en síntesis, para que la podamos visualizar mejor. Entonces, miren, esta persona entonces me dijo a mí, en mi matriz categorial yo tengo mi percepción sobre educación sexual en principios y creencias y valores y bueno, yo aquí las organicé también, ¿no? Seguramente a usted no le van a aparecer así la de 10, la de 11, la de 6, sino que le van a aparecer combinadas. Yo las organicé para hacer el ejercicio que viene del relacionamiento. Entonces yo tengo esto, que es mi categoría emergente o inductiva, con el conteo. Esto es lo que tengo, es decir, esto de acá, ¿sí? No lo vayan a hacer, por favor. Nuevamente, es la misma matriz categórica. Entonces, luego de ello, ¿qué es lo que me dicen? Debo determinar los tipos de relaciones que voy a hacer entre mis categorías emergentes. Es decir, yo a estas amigas las tengo que relacionar entre ellas, porque los fenómenos son complejos y ellas no solo se relacionan con lo que yo estoy observando, sino entre ellas también. Entonces, para eso, creo unas relaciones y unos códigos asociados a esas relaciones. Esta tabla de relaciones que yo presento acá es la tabla de relaciones propia de la teoría fundada o fundamentada,
¿sí? Que para ella la codificación axial es obligatoria, que para ella el ejercicio, digamos, de determinar estas relaciones hacen parte del enfoque que se está utilizando y demás. Entonces, este tipo de relaciones son los de la fundamentada. ¿Yo tengo que establecerlos todos los mismos si tengo una fenomenología? No. ¿Puedo escoger cuáles? Sí. ¿Puedo cambiar las relaciones? Sí. ¿Sí? Pero para la fundamentada, ¿lo puedo hacer? No. Es así, no. Porque ella de todas es como la que tiene un método más riguroso, ¿sí? Más sistemático. Y luego le voy a asignar un código para que, digamos, en la conexión entre categorías yo no esté copiando todo el tiempo asociado con, es parte de, es causa de. Entonces le asigno una línea, un símbolo, ¿sí? Que hace parte de la línea, el tipo de línea que voy a utilizar. Si voy a utilizar un tipo de línea diferenciado, si no pongo la misma línea, y lo que hago es que le ubico los códigos en medio de ellas. Entonces, este es, digamos, el ejercicio de determinar mis relaciones y mis categorías. Listo, entonces yo ya tengo eso y tengo esto que está acá. Estoy lista para hacer el relacionamiento categorial. En el relacionamiento categorial, ¿qué es lo que debo realizar? Entonces voy a abrir acá. Yo utilizo... Profe, qué pena. Dime. Es que no entendí muy bien lo de las relaciones. Digamos que para un enfoque narrativo, ¿cómo serían las relaciones? ¿O cómo las definimos? Bien, tú puedes utilizar estas que están de base y después mirar si, por ejemplo, necesitas esas, necesitas todas o no te van a servir. Pero de pronto con el ejemplo que voy a dar del relacionamiento se haga un poco más claro. Si no, pues me dices, no, Joana, todavía no me queda claro y yo pongo otro ejemplo. ¿Te parece? Listo, profe, gracias. Bien, súper, me gustan las preguntas. Entonces yo utilizo, cuando no tengo software, recomiendo, bueno, hay muchos, ¿no? Pero como yo soy así como de 1800, todavía sigo usando Semapulse. Si usted tiene una aplicación mejor para hacer esas relaciones y demás, pues lo puede hacer. Yo lo hago en esta porque a mí me parece sencilla, fácil de usar, ya le tengo el tiro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en ella? Voy a traducir esto que tengo acá en un lenguaje gráfico. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear, entonces, mi categoría deductiva. Le doy doble clic y aquí creo, ¿cuál es mi categoría? Percepciones. La voy a complementar un poco más sobre la sexualidad, porque ella es la macro, ¿sí? La ubico. Claro, ustedes explorarán acá el tipo de letra, el tamaño, acorde a lo que estamos trabajando, ¿no? A la norma, bueno, en fin, buscan en esta ventana emergente el tamaño, si le van a poner negrillas, si le quieren poner color, en fin, ¿sí? También, por ejemplo, pueden mirar en esta parte los tipos de línea que quieren establecer, los tamaños, en fin. Yo lo voy a hacer así como de manera muy sencilla en esta parte. Entonces, los médicos sobre percepciones y voy a observar cuáles son las subcategorías que está revisando. Entonces, las subcategorías son educación sexual y bienestar universitario. Entonces, voy a venir para acá y voy a sacar mis dos líneas. ¿Sí? ¿Cuáles son mis dos líneas? Entonces, son mis dos subcategorías, educación sexual y bienestar universitario. Voy a cerrar esta ventana flotante. ¿Sí? Y bienestar universitario. Estas son. Ahora, lo de las relaciones es la palabra que yo utilizo para conectar esta que tengo acá con estas de acá. ¿Es necesario hacerlo entre mi categoría deductiva y mis subcategorías, establecer una relación? No, no es necesario. Las relaciones son necesarias entre las emergentes, entre ellas y las deductivas. Entonces, aquí no es necesario. Entonces voy a ocultar el elemento de relaciones. Lo voy a poner ahí, ¿vale? Aquí no necesito ponerle ningún conector entre ellas. Luego vengo para este punto y digo, bueno, ¿cuál sería mi subcategoría? Esta tiene una subcategoría, entonces lo mismo. Le voy a sacar una línea y la voy a ubicar acá. Creencias, principios y valores. ¿Sí?
Y lo mismo, entonces la voy a poner acá y la voy a ocultar porque como siguen siendo de las deductivas entre ellas, no es necesario que establezca ningún tipo de relación. ¿Listo? Entonces ya tengo las deductivas ubicadas en mi gráfico. Ahora, ¿por cuáles voy a ubicar? Voy a pasar esta ventana para acá para visualizar mejor las emergentes. Entonces, acá voy a sacar mis emergentes, ¿sí? Entre mi deductiva y mis emergentes, ¿necesito un conector? No, tampoco. Es entre ellas, ¿sí? Entre ellas como tal. Entonces, ahora, cuando cree mis categorías, lo voy a ocultar, ¿vale? Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, aquí pongo percepción libre de la sexualidad. Voy a ponerlo así en síntesis para que no me quite campo. Y debo ponerle luego de eso el número de veces que aparece esta categoría, 11, ¿sí? ¿Cómo voy a ubicar acá en el gráfico? Es importante que sí las ubique desde la que más se repite hasta la que menos se repite. Aquí se va a ser importante que yo lo determine de esa manera, de manera inicial al menos. Aquí voy a poner percepción conservadora y voy a decir cuántas veces es que ella se repite, ¿sí? Luego aquí voy a ubicar, perdón, voy a reducirla, voy a ubicar esta que dice concientización y responsabilidad. ¿Y esa cuántos tiene? 6. Y luego enfoque biológico, que es la que tengo. Listo. Entonces aquí ya lo ubiqué y ella, ¿cuál es? Es mi categoría, la que tiene 6 descriptores. Esto lo puedo ocultar. Aquí a este nivel no viene siendo necesario. ¿Bien? Entonces, una vez tengo bueno, también voy a ubicar acá los de bienestar. Voy a ubicar de aquí solo 2, por no tardar más tiempo. Voy a ocultar. Voy a sacar ahí otra. Entonces, esta sería complemento. Y sería un 2, y esta sería la de atención de calidad. Listo. Entonces, cuando ya lo he puesto así, ya estoy dispuesta, ahora sí, empiezo a mirar mis relaciones, ¿sí? Esto, digamos, hay que tener ahí como la paciencia para cuadrarlo, para que no se nos descuadre. Entonces, igual en los segmentos, en la ventana flotante que cerré, ahí les aparece para alinear, en fin, para que no tengan, digamos, tanto problema que si la línea me quedó torcida y eso. Entonces, cuando ya tengo esto acá, que es mi codificación axial, voy a revisar las categorías, las relaciones que yo establecí, las que tengo aquí. Y me empiezo a preguntar. Voy a reducirlo un poco, perdón. Listo. Entonces empiezo desde esta con las categorías que tengo con las emergentes. Entonces me pregunto, digo, ¿la percepción libre de la sexualidad está asociada a la percepción conservadora? No. ¿Es parte de la percepción conservadora? No. ¿Es causa de la percepción conservadora? No mucho. ¿Contradice la percepción conservadora? Entonces digo, sí. Sí, la contradice. Entonces vengo para acá, la ubico, y aquí lo que hago en este conector, voy a ampliarlo, perdón, ahí lo tacaña con el espacio. Aquí lo que voy a hacer es que le ubico, ¿qué? Mi código. ¿Cuál era mi código? Estos símbolos, ¿sí? ¿Para qué le ubico el código? Para no estar poniendo contradice tal cosa. Ahora, si usted no le quiere poner código y lo quiere escribir 1000 veces, lo puede hacer también. Solo que cuando a veces tenemos muchas categorías y esos conectores son tan amplios, pues van a hacer que se vea de pronto un poco más confusa nuestra red semántica. Esto es una red semántica, ¿vale? Bien, o red categorial, o, ¿sí? Y hace parte del proceso de codificación axial propio de la fundamentada, que se ha venido, como las fronteras entre ellos han venido siendo tan difusas, también se utilizan en otros enfoques, ¿sí? Pero los otros enfoques es obligatorio utilizar esta codificación en su texto, o sea, poner este gráfico en su texto, no. Lo deben hacer, sí, para efectos prácticos del curso lo deben hacer para yo comprobar que lo saben hacer. Pero pueden utilizar otro elemento gráfico, ¿vale?
también. Entonces, esta. Luego, ya las relacioné las dos. Ahora ven, percepción libre con concientización. Entonces, la percepción libre de la sexualidad está asociada a la concientización y la responsabilidad, a los procesos de concientización y de responsabilidad. Digo, ay, puede ser. Es parte, es causa, contradice. Entonces digo, bueno, ahí la tengo que saber cuál va a ser, digamos, como la definición de esa relación que voy a trabajar. Entonces digo, ah, mire, yo creo que la percepción libre de la sexualidad hace parte de ese proceso de concientización, o es causa de ese proceso, o es, ¿sí? O está asociado. Entonces yo determino, ubico acá, y por ejemplo, a mi entender, yo diría que es parte, es decir, a mi entender, basado también en la revisión de las entrevistas. Eso lo determino yo porque como yo me leí las entrevistas, las tengo todas en mi cabecita, pues es muy fácil decir que hace parte la percepción libre de la sexualidad con la concientización. Entonces me ubico acá y ubico los iconos. Ahora, espérame, porque yo creo que cambié la configuración de mi teclado y no puedo poner ahora esos iconos. Entonces voy a poner estos dos, simulando que son esos cuadrados, esos corchetes cuadrados que tengo allá. Entonces, bien, ahora me pregunto esta con esta. Y digo, percepción libre de la sexualidad. ¿Hace parte del enfoque biológico? ¿Está asociada con el enfoque biológico? ¿Contradice el enfoque biológico? ¿Es del enfoque biológico? De pronto digo, bueno, está asociado de pronto con un enfoque biológico. ¿Sí? ¿Esto de dónde? ¿Por qué yo puedo determinarlo? Porque tengo un conocimiento de mis entrevistas y puedo decir, ah, esto es, para la gente está asociado con esto también. Entonces acá le pongo mi símbolo. Ya lo hice entre esta y esta. Ahora voy a pasar entre esta y esta. ¿Sí? La percepción. Entonces, contradice la concientización de la concientización y responsabilidad. No, puede que yo diga no, esta no tiene ninguna relación o no hace causa, no es parte. ¿Tengo que ubicarlas todas obligatoriamente? ¿Les tengo que establecer una relación? No. Entonces, digamos que ya lo hice con esta, entre estas. Y cuando ya lo he terminado, debo revisar estas emergentes en relación con las siguientes. Entonces, hago el ejercicio. La percepción hace parte de los servicios de atención y calidad de bienestar. De pronto, puede que esté asociada. Más bien la que está más relacionada es la concientización y responsabilidad. Entonces la ubico acá y digo que la concientización también y responsabilidad, acorde a los descriptores que yo tengo, que me permiten fundamentar eso, entonces me doy cuenta que está asociado. ¿Listo? El de complemento, lo reviso, si no lo puedo relacionar, no lo relaciono. En ocasiones, mis deductivas, por ejemplo, mis emergentes, pueden relacionarse con otra deductiva, ¿sí? Ella puede, por ejemplo, yo podría, por ejemplo, trazar una línea así, ¿sí? En este sentido, y decir, ah, mire, la percepción libre de la sexualidad es parte de, digamos, la política esa de bienestar universitario, ¿sí? En ocasiones también lo puedo relacionar con, o sea, no solamente con ella, pero si lo hago con otra categoría, mire que con su misma deductiva no es necesario establecer una relación, pero si lo hago con otra, sí debo ponerle qué tipo de relación es. ¿Me hice entender? ¿Qué dices, Geraldine? Sí, sí, señora, ya está mucho más claro. Gracias. Súper, me alegra. Dime, María Camila. Profe, a mí me surge una duda y es que, bueno, digamos, en este ejemplo lo hicimos de acuerdo a subcategorías y categorías emergentes, teniendo en cuenta pues la categoría de nuestro objetivo, que es la mayor, ¿sí? Profe, ¿de dónde salen las subcategorías? O sea, y si no hay subcategorías, ¿cómo sería? Digamos, se le quitaría la educación sexual y lo de bienestar universitario y Sí, se pone directamente. Entonces, por ejemplo, si no hay, entonces yo le vuelo esta de acá, le vuelo esta de acá, ¿sí? Yo creo que dice me van las de abajo. Ah, no. Y entonces esta la relaciono con esta, ¿sí? Y no va a necesitar, digamos, bueno, aquí me equivoqué en el tipo de relacionamiento, sería de arriba para abajo. Y aquí no voy a necesitar, por ejemplo, una línea. Esta era porque tenía subcategorías, pero si no tengo, pues va directa. Aquí no va
ningún conector. Recuerden, los conectores van entre ellos. Si Profe, tengo, va a ser mucho más fácil. Dime. ¿y las subcategorías salen del mismo párrafo o de un marco referencial? Es que me surgió esa duda. No, está bien, súper. Las subcategorías salen de cuando tú estás construyendo tu cuadro categorial y tú dices, bueno, yo voy a observar las relaciones, ¿sí? Ese es mi eje, relaciones. Pero yo quiero dividirlas. No quiero mirar relaciones en general, sino que quiero profundizar con el sujeto en las relaciones familiares. Luego quiero abrir otro segmento de las relaciones con él, consigo mismo, ¿sí? Con su propio cuerpo. Y luego quiero ahora hacerle otro segmento de preguntas de las relaciones sociales. Entonces son los segmentos que tú ubicas acá en tu cuadro, ¿sí? Ah, ok, profe. Ya ahí depende de acuerdo a la información que hayamos recolectado y cómo la queramos categorizar. ¿Sí? ¿Es así más o menos? Ya no. No. Tú has hecho, por ejemplo, previo a esto, ¿tú qué has creado? ¿Sí? Nosotros tenemos, perdóname, tú tienes un cuadro que se llama, no la matriz, una cosa es la matriz y otra cosa es el cuadro. Tú tienes un cuadro categorial y en ese cuadro tú definiste, por ejemplo, cuáles son tus categorías, María Camila. Y bueno, la primera es imaginarios socioculturales, la segunda, influencia de la imagen y la tercera, tipos de relaciones. Influencia de la imagen y tipos de relaciones, ¿sí? Sí. Digamos, para estas no tienes, aquí tienes categoría deductiva. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle una subcategoría a la de abajo, porque digamos que tu interés era, a estas no, le vamos a poner porque tú dices, no, aquí no tengo nada, ningún subtema para observar. Aquí donde lo puedo observar es aquí, porque a mí me interesa, por ejemplo, que ellos me hablen de las relaciones, ¿sí? Sí. Erótico-afectivas. Y de las relaciones de amistad, ¿sí? Sí, pero... Son las dos que aparecen. Entonces, esta ya es la clasificación que tú haces, pero en tu cuadro del cuadro categorial. Y aquí tú ponías la descripción, ¿sí? Entonces, en la descripción tú decías qué significa, qué vas a entender por eso, aquí en este qué es, lo mismo. Y lo mismo para los de acá. ¿Qué vas a entender por, o sea, esto sería de la parte de arriba, atrás, ¿sí? Sí, Y luego esto, entonces ahí sí ya le insertas una columna a la derecha y esa descripción, entonces aquí ya ponías tus preguntas, ¿te acuerdas? Sí, profe. Entonces ahí las preguntas, cuando yo le agrego una subcategoría, cuando yo digo, uy, espere, a mí no me sirve mirar, por ejemplo, yo voy a trabajar el tema de los cambios que se han presentado en las relaciones a causa del confinamiento, ¿sí? Entonces digo, bueno, las relaciones, bueno, son muchas. Yo quiero mirar las relaciones laborales, quiero mirar las relaciones familiares, quiero mirar las relaciones afectivas con las parejas, quiero mirar, entonces si yo quiero profundizar de esa manera en cada uno de esos ejes, le agrego una subcategoría. ¿Todos tienen que tener subcategoría? No, soy yo la que digo, necesito no meterlas todas en una bolsa, relaciones, sino que necesito en serio categorizarlas, ¿sí? O sea, como profundizar en mis preguntas por ellas. Ahora, ayer con un grupo veíamos, por ejemplo, que ellos estaban mirando, voy a regresar, ellos estaban mirando los tipos de violencia, ¿sí? Que vive el adulto mayor. Eso era lo que el grupo estaba mirando. Si ellos están mirando, por ejemplo, el tipo de violencia que vive el adulto mayor, con ellos revisábamos, entonces, por ejemplo, ellos hicieron preguntas de, ¿para usted qué es la violencia psicológica? ¿Para usted qué es la violencia física? ¿Para usted qué es la violencia? Y, por ejemplo, ayer con el grupo le decíamos a ellos, bueno, pero a usted lo que le interesa es que la persona le diga qué entiende por violencia y cuáles son los tipos que ella identifica, o usted de manera orientada ya la va a decir, usted va a inducir la respuesta, sí, la va a conducir. O sea, uno se pregunta y dice, bueno, yo le debo dar todas esas pistas a la persona, debo decirle a la persona, bueno, para usted qué es la violencia psicológica, para después yo decir, bueno, hay 4 tipos de violencia, ¿no? Porque ya los identifiqué, ¿sí? Entonces, eso depende, digamos, de la necesidad que yo tenga con la investigación. No sé si me dicen.
Sí, profe, gracias. Vale. Dime, Angie. Profe, tengo dos preguntas. Una, si en la matriz categorial que hicimos anteriormente, la que ya presentamos, no colocamos subcategorías y en el análisis de la entrevista nos damos de cuenta que sí necesitamos de subcategorías o que surgió una subcategoría, ¿tenemos que devolvernos para colocarle la descripción a cada subcategoría? Muy bien. Muy bien. Ajá. Espéreme, bueno, esa es una. Y la otra, Que la ¿cómo? cual era flexible y cíclica. Yo les decía, es flexible, es flexible. Uno solo le entiende la flexibilidad Ay, cuando tan lindo. y ajustar. Pero eso es una ventaja. Dime. Y la otra, profe, era, si quiere, me puede dejar ver el mapa conceptual, la red semántica que estaba haciendo hace un momento. ¿Sí? Esta. Lo que es acá percepciones sobre la sexualidad es la categoría deductiva, ¿sí? Sí, lo voy a dejar. En esa ramita, o sea, uno agrupa categorías deductivas y de ahí hace la relación con las categorías emergentes que nacen solamente de esa categoría deductiva o al lado van las otras y se pueden interrelacionar entre Bueno, ellas. yo te entiendo tu pregunta. Tú me dices, bueno, yo indagué por percepciones, pero también, por ejemplo, voy a ir acá al Excel, a la matriz de ellos. Ellos no solo miraron percepciones de la sexualidad, vamos a ver qué otras cosas miraron, ¿sí? Miraron percepciones y revisaron, también mínimo me sale que sí solo revisaron percepciones. Experiencias, ¿sí? Entonces, digamos, tú dices, bueno, yo tengo esta, ahora voy a hacer esta. Experiencia de la sexualidad. Entonces voy a inventar, aquí no tienen subcategorías, estoy inventando. Entonces, de las experiencias, digamos, de la sexualidad, entonces voy a poner, dependen de la información recibida y dependen de el ejercicio de, digamos, de las parejas, ¿sí? El conocimiento con la pareja. Inventar. Aquí este me salió 7 veces y aquí este me salió y aquí este me salió unas 11 veces. Esto lo voy a ocultar acá porque no me interesa que me ponga ese tipo de relación ahí, este también, tal. Y entonces aquí lo tengo. Ahora, yo realizo la relación entre ellas. Entonces voy a poner, digamos, aquí un código. Digo que listo, que estos están asociados. Entonces, una vez los tengo acá seleccionados, tu pregunta es si yo también, como esas eran mis dos deductivas, si yo también debo relacionar estas con estas. Sí, esa era mi Sí, y pregunta. solo si tú determinas que eso va a ser importante para tu análisis. ¿Sí? Claro, en la visualización, a mí me parece chévere que ustedes las tengan acá, para que uno pueda decir, ay, mire, entonces la experiencia, por ejemplo, de ellos, depende de la información recibida, y por acá yo había encontrado que, digamos, que esto estaba asociado con la atención a la calidad, de calidad. Lo voy a poner acá y le voy a establecer otro relacionado. Ahora, ¿esto para qué? Para que cuando yo primero en el texto, ¿qué voy a hacer? Cuando pase a construir mi capítulo de hallazgos, yo voy a desarrollarle al lector cada red semántica. No voy a desarrollarle primero todo esto así completo porque lo enredo, ¿sí? Entonces yo voy a empezar con el lector, es solo a trabajar esta parte. Cuando hable en mi segmento, digamos, mi 4.1 son percepciones de la sexualidad, pues allá solo voy a ubicar esta red. Mi 4.2 son experiencias, pues allá solo voy a ubicar esta red. Cuando termine el capítulo de hallazgos, si yo he hecho esto de completarlas, ¿sí? De hacerlas, y pues cuando termine el capítulo de hallazgos digo que el fenómeno es tan complejo y en esa medida existen relacionamientos entre la experiencia y la percepción, obviamente, y pongo el ejercicio, esta red que ya sería la completa, la integrada. Entonces acá podría poner un título grande que se llame Sexualidad, que es el título de mi documento, y Educación Superior. Esto sería, digamos, como el título de mi trabajo, de mi tesis, o de mi, pues voy a arrastrar esto acá. Esa era tu pregunta, ¿cierto?
Sí, profe, esa era mi pregunta. Entonces yo esto lo voy a poner acá, y este lo voy a poner acá. Ay, carajo, perdón por el español también. Esto lo voy a poner acá, y esto lo voy a poner aquí. Listo. Entonces esto sería algo así, ¿sí? Pero si yo decido, pues, en un momento decir, bueno, ya desarrollé la primera, ya desarrollé la segunda, ahora voy a mirar qué relaciones hay entre ellas. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Bien. Entonces, acorde a lo que revisamos, como estábamos acá, pues nosotros hicimos nuestro ejercicio de red, de relacionamiento categorial o codificación axial o creación de redes semánticas, como lo quieran encontrar en la literatura. Bien, entonces hasta ahí vamos a dar por cerrado la segunda parte de el análisis, que sería disposición y transformación. En nuestro siguiente segmento trabajaremos el tema de obtener los resultados, verificar las conclusiones, que con esto lo vamos a trabajar el día que hablemos acerca de la construcción del informe, ¿sí? Nos vamos a regresar, lo vamos a ajustar y demás. Bien, no sé si tengan alguna duda, voy a parar la grabación.